Listo, ya empecé a grabar. Entonces, bueno, varias cositas. Mm, Primera, ya casi vamos a acabar, ya casi vamos a terminar con este tema del universo cuántico y la espiritualidad, esa parte, cómo se unen estos dos temas. Nos quedan dos sesiones más. Bueno, esta que vamos a hablar del tema de el balance y de cómo integrar. La siguiente vamos a hablar sobre el tema de cómo hacer la oración, cómo es que hacemos la oración, una que propone Greg Braden que a mí me pareció hermosa, encantadora y súper bien explicada y haciendo un contraste de lo que es para que podamos pedir y que se nos manifieste más fácilmente. Y la última, la diferencia entre la intención y la atención. ¿Ok? Entonces vamos a observar cómo nosotros podemos intencionar algo y cómo es que la intención de nosotros hace que las cosas ocurran. Para eso les voy diciendo, la próxima semana también se los diré, consigan porfa seda dental o hilo dental. Es un hilo con el que nosotros nos ayudamos en los dientes, pues, o puede ser una cuerdita muy delgada con la que nos limpiamos como los sucios entre los dientes, no sabría cómo decirlo. Entonces, hilo dental o seda dental, más o menos de unos, va a ser más o menos de unos 20-30 centímetros, ¿ok? Entonces, primero conseguir eso para dentro de 15 días. Y lo segundo es que consigamos, porfa, una arandela. ¿Qué es una arandela? Una arandela es lo que va en un tornillo, le ponemos una arandela y luego una tuerca. No sé si en todos los países se llamará así, una arandela, que es algo metálico muy liviano que es para poner en los tornillos. Entonces, por favor, conseguir esas dos cosas. El hilo dental o seda dental y una arandela pequeña para cada uno. ¿Ok? Porque vamos a hacer un ejercicio dentro de 15 días con eso. Igual dentro de 8 días se los voy a recordar y para que lo podamos traer. Y ya con eso cerramos este capítulo del universo cuántico y abrimos uno nuevo ya en 20 días, o sea, en 3 semanas, que es el árbol genealógico y el proyecto sentido. Es un tema muy lindo, es un tema espectacular, hermoso, que les voy a compartir acá. Entonces, bueno, dudas hasta ahora. ¿Tienen alguna duda como para que comencemos? Todos los videos, bueno, todos los videos están en YouTube. Voy a abrir aquí el chat también para estarlos observando. Todos los videos de estas charlas están en YouTube, solamente la parte de la charla. El resto de la práctica, la meditación anterior y la práctica que sigue después de la charla no están. Eso solamente lo vemos aquí en el grupo. Y bueno, espero que disfrutemos bastante esto, que a mí también me ha encantado como estar con ustedes y compartir estos temas. Bueno, recuerden porfa los micrófonos. Voy a silenciar los micrófonos, voy a silenciar a Lenny por aquí. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la primera meditación. Vamos a comenzar con la primera meditación para comprender el tema. Recuerda que estas meditaciones son para que recuerdes mejor el tema, o sea, como para que lo sepas integrar mejor. Entonces, esta meditación se llama integrar lo femenino y lo masculino, el equilibrio interno. Entonces vas a tomar una respiración profunda, exhala suavemente, cierra tus ojos, toma otra respiración profunda, sé consciente de cómo el aire va hasta tu abdomen, inflas el abdomen, exhala suavemente y con cada respiración relajas tu cuerpo cada vez más. Toma otra respiración profunda. Exhala suavemente. Otra respiración profunda. Y vas a exhalar suavemente. Muy bien. Ahora vas a imaginar que encima de tus manos puedes poner tus manos, las palmas de tus manos hacia arriba. Te vas a imaginar que en un lado
En el lado izquierdo estás cargando lo femenino. Te vas a imaginar que al lado derecho, en tu mano derecha, estás cargando lo masculino. Con tus ojos cerrados y mentalmente vas a observar, vas a ser consciente de lo que tienes en tu mano izquierda, el femenino. Sirve para atraer, contener. Aquí desarrollamos la intuición, nos muestra las relaciones o cómo interactuamos con todo. Las relaciones afectivas, las relaciones con el dinero, las relaciones con otros, otras. Y por el otro lado está esa parte masculina. Vas a observar con tu mente, con tus ojos cerrados, esa parte masculina tuya, que es el actuar, el hacer, el ir por algo, ir por lo que deseo, la fuerza, el orden, la organización. Muy bien, observo, simplemente observo. Y observo cómo están las dos equilibradas en mis manos. Solamente observo. Y es muy importante darme cuenta que estas dos energías, por así llamarlas, o estas dos vibraciones, necesito tenerlas integradas en mi interior para que mi vida fluya tranquilamente. Voy a observar el femenino nuevamente y observo que si tengo demasiado de esto, me puedo quedar en lo abstracto, en lo imaginario, en el amor que yo llamo enamoradizo, que es un amor etéreo. Y si me quedo también en el femenino, puedo atraer muchas cosas, pero me cuesta concretarlas, cuesta cristalizarlas. Eso sí, tengo mucho femenino. Y por otro lado, observo el masculino. Y si tengo demasiado masculino y poco femenino, me quedo en el hacer sin pensar. Me quedo en la rudeza, me vuelvo fuerte, me vuelvo de trabajo duro, pesado y con mucho sufrimiento porque no sé fluir. Tengo mucha fuerza para concretar, pero no sé qué concretar. Y mi vida se vuelve con mucho sufrimiento y mucha dureza. En la mano izquierda está el representante del amor, que carece de fuerza, y en la mano derecha está la fuerza que carece de amor. Y simplemente observo ambas, porque ambas hacen un equilibrio perfecto para que puedas fluir en tu vida y para que puedas responder ante ella y ante todo lo que ocurre. Ahora vas a empezar a mover para ver cómo están estas dos energías en ti, cómo están estas dos vibraciones. Mueves hacia arriba, hacia abajo, mueves la izquierda hacia arriba y la derecha hacia abajo, luego la derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo, como si estuvieras en una balanza. Subes y bajas suavemente, suavemente, suavemente. Y empieza a notar cuál energía pesa más. ¿La femenina de tu lado izquierdo o la masculina de tu lado derecho? Sigue moviendo suavemente, lentamente. Y empieza a notar y a percibir qué sientes, qué emociones tienes al percibir esto. La que está más pesada, la que está más liviana. Solo nótala.
Nota cuál pesa más. Y nota si están en equilibrio o hay mucho desfase entre ellas. Solo mueve tus manos, mueve tus manos. Y empieza a notar, empieza a notar. Ahora acerca un poco tus manos, ambas palmas hacia arriba y comienza a mezclar ambas energías. Imagínate que de la izquierda la femenina se pasa para la masculina. Mientras haces un movimiento como si estuvieras derramando un líquido encima de tu mano derecha. Luego de tu mano derecha derramas encima de tu mano izquierda esa energía masculina sobre la femenina. Y luego al revés, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y así. Comienzas a intercambiar esa energía. Muy bien, hasta que notas que está equilibrada. Ahora que notas que está equilibrada, llevas energía a tu pecho. Y toma una respiración profunda. Nota cómo es para ti esto. Nota cómo es para ti que esta energía equilibrada ingrese a ti. Se siente agradable, se siente desagradable, se siente neutral. Toma otra respiración profunda. Permite que esa vibración, esa energía, esa combinación de amor y fuerza, de femenino y masculino, entre en ti y te ayude a equilibrar esas polaridades, esa dualidad que aparentemente está en un extremo o el otro, pero que están conectadas y son lo mismo, como una moneda que tiene cara, que tiene sello, pero son la misma moneda. Sientes energía en tu interior. Toma una última respiración profunda y exhala suavemente. Muy bien, vas a ir saliendo. Sé consciente ahora de ese calorcito en tu pecho. Sé consciente ahora de tus pies, de tus manos. Sé consciente ahora de todo tu cuerpo en el lugar donde estás. Y a la cuenta de 3 abrirás tus ojos. 1, 2, sé consciente de todo tu cuerpo. Y 3. Abre tus ojos lentamente. Muy bien, abre tus ojos, abre tus ojos. Toma una respiración profunda. Muy bien, ahora vamos a compartir para que vayas al chat y me cuentes. Entonces vas a compartir lo siguiente. ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo estaba tu vibración masculina y femenina? ¿Estaban equilibradas o no? Entonces responde esa pregunta. ¿Estaban equilibradas tu energía masculina y femenina? Voy a anotar por aquí la pregunta. Muy bien, entonces ahí va la pregunta. Entonces pueden responder sí o no. ¿Estaban equilibradas tu energía masculina y femenina? Listo, Jenis. Mi energía femenina era un poco superior a la masculina. Genial.
Gloria tenía más masculino, ok. Dolly no estaba equilibrada, Sandra no estaba equilibrada, Joana no estaba equilibrada, Alba tampoco, Alicia en el inicio no, genial, Miguel no estaban equilibradas, si me pueden contar hacia dónde estaban más equilibradas, sería genial. María, Tauser un poco recargada hacia la masculina, Aleida no estaba equilibrada, desviada más al masculino, Leti la femenina era mayor, muy bien, Magda sentía más presencia de la energía femenina, Cristina, hola Cristina, no te había saludado, casi equilibradas, un poco más pesada la masculina, la mano izquierda caliente, ok. Carlos, bastante equilibrada, levemente cargada lo masculino, genial. Lenny, me he dado cuenta que la mayor parte de mi vida está en masculina, qué bueno, qué interesante eso. Alba, mi energía femenina, Alba también no te había saludado, mi energía femenina está más liviana, ok. Alicia, masculina más pesada, Joana, más pesada la femenina. Tita recargada la femenina, Miguel estaba equilibrada la femenina, Sandra, que es remitente desconocido, más femenina, y Cristina, hola Cristina. Muy bien, qué bueno. ¿Por qué hicimos este ejercicio hoy? Porque de esto depende el siguiente tema. Entonces, ¿en qué consiste el siguiente tema? Se llama la polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad, como fenómeno físico, hace referencia a cuando los elementos positivos y negativos se separan y se van a extremos. Entonces, donde se reúnen, digamos, todas las cargas positivas y se reúnen todas las cargas negativas. Entonces, aparentemente hay una separación, hay una dualidad. Entonces, está esto o está esto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vamos al tema espiritual y vamos como más al tema mental, emocional y espiritual, lo que nos empezamos a dar cuenta es que hay unos características, por decirlo así, que se llaman la luz y la sombra. Está el amor y está el miedo. Está lo que llamamos lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo de arriba, lo de abajo, lo de adentro, lo de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vemos todo como una dualidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué puse esta imagen aquí? Porque nos han enseñado muchísimo a que nosotros debemos vivir en polaridad. ¿Cómo así en polaridad? En rechazando todo lo que es negativo, rechazando todo lo que es malo. Los que son demasiado espirituales rechazan todo lo material, los que son demasiado materialistas rechazan todo lo espiritual. Entonces, lo que hemos vivido en este mundo es como que hay dualidad siempre. Entonces hay dualidad, hay dualidad, hay dualidad y no alcanzamos a comprender qué hay. Y lo que hemos aprendido también como con la cultura en la que hemos estado, por lo menos en la que yo he estado, es que siempre debo ir a la luz y debo rechazar la oscuridad. Es que siempre necesito ir como más hacia el placer, hacia lo que es bueno, hacia lo que es agradable y rechazar lo que es desagradable, lo que es doloroso. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de polaridades, cuando el mundo se vuelve dual. Cuando vemos esto me sirve o esto no me sirve, pero no vemos nada más como nada, ningún espectro entre estas dos polaridades. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con la polaridad? Como que Julián, carajo, vos tenés luz y vos tenés sombra. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Es que esto se siente demasiado desagradable estar en la sombra. Se siente demasiado desagradable tener temas por trabajar. Se siente demasiado desagradable no poder avanzar y no poder lograr las cosas que quiero, tener la salud que quiero, tener el dinero que quiero, tener la pareja que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vemos como una polaridad. Entonces, esa es tu parte oscura. Pero hay otras que es tu parte de luz. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Lenny, creo que cuando pierdes el miedo a la oscuridad encuentras mucho aprendizaje. Sí, ya vamos para allá. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Y traje una lamparita para hacerlo. ¿Qué ocurre cuando yo acerco completamente la luz a mí y a la cámara? ¿Qué ocurre? ¿Qué se ve? Absolutamente nada. Hay tanta luz en una parte que no se termina viendo. Y también hay algo, si yo pongo mi cara y hay demasiada luz, no se alcanza a notar para nada mi cara. ¿Ok? Ahí medio se ve un pedacito de sombra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque resulta que cuando nosotros nos damos cuenta de esto y que hay luz y hay oscuridad, traigo a Rumi, que es un poeta sufi de hace muchísimos siglos, que él decía, a través de la herida entra la luz.
Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a volver a organizar esto acá. Cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de... Ok, ya discúlpenme que me enredé con esto. Cuando ahorita me observan, ¿qué hay? Ustedes notan que hay un poco de sombra. Entonces, gracias a la sombra que tengo, puedo ver como ciertas facciones en mi cuerpo. Gracias a la sombra que tengo, puedo ver como ciertos relieves. Puede haber juegos de luz y de sombra. Gracias a la sombra que hay en contraste con la luz, o sea, cuando las dos están integradas, puedo ver una forma, puedo ver una silueta. Y en el mundo físico podemos observar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay demasiada luz? No veo absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay demasiada oscuridad? No veo absolutamente nada. Entonces, cuando aprendemos a unir ambas polaridades, empezamos a notar que en la vida hay luces y hay sombras. Entonces, ¿a qué va esto y a qué va con lo de Rumi? Resulta que nosotros tenemos partes oscuras. ¿Cuáles son esas partes oscuras? ¿Cuál es esa sombra? ¿Cuál es esa oscuridad que tengo en mi interior? Eso lo podemos ver a través de heridas del pasado. Entonces, las 5 heridas del niño interior de Liz Bourbeau o de Ana María Orihuela, que las trabajan, que me encanta el trabajo de ellas, es una manera de observar dónde está mi oscuridad. Cuando veo a alguien y me desagrada, cuando veo a alguien y no me siento bien con esa persona, ahí está mi oscuridad. Cuando hay algo, por ejemplo, en temas de salud que no he podido alcanzar, que no me siento bien, que no me siento con salud, aliviado, ahí hay oscuridad. Cuando me falta cualquiera de las categorías de mi vida, las 12 categorías, si no tengo emociones agradables, si intelectualmente no me siento bien, si me siento inferior hacia alguien o si me siento superior hacia alguien, si siento que hay algo que no está funcionando y se siente desagradable, ahí hay oscuridad en mi vida, ¿ok? Entonces, una de las maneras de ver la oscuridad en mi vida es las sensaciones desagradables. Entonces, volviendo a Rumi, cuando nos damos cuenta de esas sensaciones desagradables, cuando tú te das cuenta de eso, cuando yo me doy cuenta de eso, ahí es donde encuentro mi gran poder, mi gran aprendizaje. Por ejemplo, cuando era más pequeño, cuando era muy joven, tenía unos 15 años, 16 años, era incapaz de hacer una presentación en público, era incapaz de hablar como abiertamente así como estoy hablando con ustedes, era incapaz de hacer presentaciones de oratoria a públicos de más de 2 personas, era incapaz. Y después, en la medida que me fui dando cuenta de ese miedo al rechazo que yo tenía, de ese miedo a ser humillado, de ese miedo a que me juzgaran, me criticaran, de ese miedo al que dirán, esa era mi sombra. Cuando empecé a ver esa sombra y a darle la mano para empezar a trabajar y traerla hacia la luz, ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía unos talentos que estaban escondidos. Y lo mismo puede pasar contigo. Detrás de esa enfermedad que tienes hay una luz muy grande que te puede ayudar. Detrás de ese dolor en el alma frente a una persona, o sea, como una tristeza, una rabia frente a otra persona, hay una luz grandísima detrás de eso. Ahí lo importante es aprender a integrar esas dos energías. Y aquí venimos con algo. Cuando logramos ver esas polaridades y las logramos integrar, ocurre un fenómeno que se llama la transmutación. La transmutación viene ya, pero más de filosofía alquímica, que es como cómo volver el plomo en oro, cómo transformar algo aparentemente malo o más bajo, de más baja vibración, en algo mucho más alto. Ahí viene el tema de la alquimia, ahí viene la transmutación. Entonces, cuando yo soy capaz de tomar mi oscuridad, soy capaz de tomar mi luz y empezar a unirlas, integrarlas y ver que desde mi oscuridad, así como Lenin nos escribió, es donde encuentro mi aprendizaje, es donde encuentro mi gran fuerza, es donde encuentro mi valentía, donde encuentro mis dones, donde encuentro toda mi vitalidad, dejo de tenerle miedo y empiezo a integrarla con mi luz. Y al transmutar esto, lo que voy a llevar es más luz a mi vida y voy a crear mucha más fuerza en mi interior. ¿Ok? Bueno,
¿Cómo van hasta acá? Fui claro con la explicación de la polaridad, de integrar, de transmutar. Me escriben porfa en el chat. Y les pongo otro ejemplo. A veces de los momentos más críticos que he tenido en mi vida han salido las luces más grandes que he tenido en mi vida. Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, ya les he contado el tema de la depresión, les he contado del tema de mi trabajo, les he contado sobre el tema de salud que tuve. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces necesitamos pasar por ciertos momentos cuando estamos muy dormidos. Michael Beckwith decía que hay dos momentos para la transformación personal. Uno se llama Kensho y el otro se llama Satori. Kensho son los momentos dolorosos por los que pasas en tu vida. Entonces una depresión, un divorcio, maltrato, una quiebra, problemas de salud, etc. Y eso te hace levantarte y decir, no quiero más esto, tengo que empezar a buscar otra manera de hacer las cosas. Y ahí empiezas a saltar, empiezas a surgir. Ahí es en ese momento empiezas a integrar y a transmutar esas polaridades para crecer en tu vida y elevar tu nivel de conciencia. Y dice, hay otro camino. Uno es el del dolor y el otro es el de la sabiduría, el de la conciencia, el del aprendizaje. Es el que se trabaja mucho en estos temas. Si tú estás aquí es porque quieres empezar a trabajar de esta manera. Y es a través de la sabiduría. Es a través de darme cuenta, a través de poco a poco o estas charlas para aprender a reconocer cuál es mi oscuridad. Aceptar que tengo esa oscuridad y empezar a integrarla para transmutarla y encontrar un nuevo poder en mí mismo. Y en ti mismo y en ti misma. Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a caminar con sabiduría. Cuando trabajas desde Kensho, reaccionas ante el mundo. Cuando caminas desde Satori, tú mismo respondes ante el mundo. Entonces vas avanzando mucho más que los momentos Kensho. Entonces revisa muy bien qué momentos Kensho de dolor has tenido que te han hecho integrar estas polaridades y transmutar la información. Y qué momentos Satori de sabiduría, que puede ser una película, un mentor, un libro, un curso como estos, que te ha hecho crecer en tu vida, momentos Satori. Entonces vas a escribir, ¿qué momento Kensho, voy a poner por acá Kensho, dolor, has tenido? ¿Y qué momento Satori, sabiduría, has tenido? Ahí te lo puse. Entonces puedes poner K y algo súper fácil y S, algo súper simple. ¿Qué momentos Kensho? Entonces, por ejemplo, momentos Kensho de mi vida, la casi separación que tuve con mi esposa, la depresión, quiebra económica, salida del trabajo, salir de lugares que yo quería muchísimo, perder a personas, ser rechazado, ventas que dijeron que no. Momentos Satori ha sido un mentor que tuve, libros que he leído, cursos que he tomado, constelaciones familiares que he hecho, cursos de meditación que he hecho, por ejemplo el retiro que estuve, son momentos de sabiduría que me ayudan a crecer. Entonces, pon ahí, muy bien. Entonces Cristina, Kensho, casarme con un alcohólico, ok, interesante. Y Satori, ayudar a personas en la misma situación, genial, muy bien, gracias Cristina por compartir eso. Kensho, Edwin, ruptura con mi pareja, eso es un momento Kensho para muchas personas. Y Satori, atraer personas con mucha sabiduría que me han dado luz. Muy bien. Miguel, Kensho, mi salud. Ok. Jenis, Kensho, la separación de mi hijo. Y Satori, mi encuentro con el método Silva y adentrarme en este camino. Genial. Dolly, Kensho, enfermedad. Y Satori, el libro El arte de amar. Qué lindo. Y Miguel, Satori, una persona que vio potencial. Genial. Carlos, Kensho, nacimiento de mi hijo. Y Alicia, tuve todos los que nombraste. Ok, bien, bien. Bueno, eso nos ayuda a crecer. Entonces, listo. Ahí vamos. Entonces, ¿por qué es tan importante ver la polaridad? Aprender a aceptar mi oscuridad y aprender a aceptar mi luz. Cuando acepto mi oscuridad, la empiezo a llevar a la luz y la empiezo a integrar. Cuando reconozco que algo no me gusta. Cuando reconozco que algo me causa dolor. Cuando reconozco que algo me fastidia muchísimo, cada vez más lo voy llevando a la luz. Y así puedo empezar a integrar y transmutar esa emoción para que se vuelva fuerza, mucha fuerza
en mi interior. ¿Ok? Y para eso pasamos ya a la segunda parte, que es de esto, que es las emociones. Entonces, todo lo que les he mostrado aquí es para conectarnos con el campo, manifestar que la salud que quiero, manifestar las cosas que quiero, que realmente deseo. Pero más que manifestar con la energía masculina, que a veces que quiero manifestar a la fuerza, o con energía femenina, que me llegue lo que tenga que llegar, es que hagamos un equilibrio, que integremos y creemos mucha fuerza y que transmutemos nuestra vibración. Entonces, aquí traigo estas emociones. Resulta que en las emociones, esto lo tomé, no recuerdo bien de dónde lo tomé, creo que fue de... Bueno, les debo el datico, porque próximamente en el módulo de emociones vamos a ver a David Hawkins, que él trabaja súper chévere en el libro el poder versus la fuerza, trabaja esto, para que empecemos a aprender un poco. Entonces, hay dos emociones, desde un curso de milagros se trabajan dos emociones, son básicas, el amor y el miedo. El amor, las cosas que son más agradables, el miedo, las que son más desagradables. Entonces, ¿qué ocurre con lo siguiente? Nosotros podemos preguntar a través del testeo muscular, que eso en el canal de YouTube está, ahorita se los pongo para que lo puedan observar, o pueden mirar testeo muscular, que aprendí del Dr. Bradley Nelson y también de David R. Hawkins, que era un psiquiatra súper famoso y que ayudó mucho al elevar conciencia en el mundo. Ellos dos trabajaban esa prueba de kinesiología, que es a través de los músculos mirar cuando el inconsciente me está respondiendo sí o cuando me está respondiendo no. Entonces busquen en el se los voy a poner por acá, testeo muscular. Pueden buscar en mi canal de YouTube y ahí lo pueden encontrar. Ahí lo explico fácilmente. Para que empecemos a ver en qué emoción estamos vibrando en promedio, en qué emoción en promedio estamos vibrando. Entonces, podemos estar muy abajo, emociones muy densas, muy desagradables, como la vergüenza, el remordimiento, la culpa, la apatía, que es aparentemente una tranquilidad, pero es como que no me importa nada, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, el miedo, todas esas son emociones densas, que recuerden que cuando nosotros vibramos ahí, traemos experiencias de ahí. Y básicamente todas se resumen en el miedo. Cuando tenemos miedo a algo, estamos experimentando esas emociones muy densas. Y cuando nosotros le entregamos eso al campo, eso que estamos experimentando, ¿qué ocurre? Nos va a traer más de lo mismo. ¿Por qué nos trae más de lo mismo? Porque nos está diciendo, oye, mira cómo estás vibrando, mira la frecuencia a la que estás vibrando, eso es lo que te estoy dando. No pasa nada, te puedes quedar ahí y seguir manifestando lo mismo, o puedes hacer algo para elevarte y poder manifestar desde una conciencia más alta, más desde el amor. Entonces ahí empezamos y subimos hasta que empezamos, incluso miren algo, a veces manifestamos cosas mejores, entre comillas, mejores. Por ejemplo, si antes yo tenía vergüenza y liberé la emoción sube, se empieza a elevar. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a pintar desde acá. Cuando yo empiezo a elevar la emoción, ¿yo qué hago? Entonces, supongamos que yo siento aquí vergüenza. Entonces, yo estoy parado en este punto, en la vergüenza. ¿Qué ocurre cuando yo hago un proceso personal? Cuando hago un proceso personal, la vergüenza empieza a subir de vibración. Entonces, ya después, cuando logro trabajar mi vergüenza y empiezo a estar más tranquilo con la vergüenza, lo que hago es llevar a otra parte hasta que, digamos, llego a la neutralidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la situación en la que estoy en este momento trabajando o la que estoy viviendo ya no me produce casi nada. Entonces, me produce una neutralidad. Entonces, la neutralidad es, entre comillas, mejor que la vergüenza. ¿Por qué mejor que la vergüenza? Porque es una vibración más alta. Entonces lo que yo voy a traer desde la neutralidad va a ser mucho mejor, o va a ser mucho más alineado, por decirlo así, va a ser más alineado con la neutralidad, con una vibración más alta, en comparación con la vergüenza que sentía, que atraigo cosas muy vergonzosas que son de vibración muy baja. Entonces, supongamos que entonces ya voy acá, voy a la neutralidad.
Y ahora de la neutralidad empiezo a darme cuenta, que es como lo que pasa por ejemplo en los procesos de constelaciones familiares, que es muy lindo, que empiezo a subir, a subir, a subir a vibraciones más altas. Entonces, por ejemplo, supongamos que una persona me llega, una persona fue abusada de alguien. Entonces, hubo un abuso, yo llamo abuso, por ejemplo, a violencia física, violencia sexual, violencia verbal. Eso es un abuso. Entonces, una persona sufre de ese abuso. Entonces, supongamos que sufre de violencia física. Esta persona que sufre de violencia física siente remordimiento, apatía, vergüenza o tristeza, sufrimiento. Está muy abajo, está en situaciones muy densas. ¿Qué ocurre cuando esa persona dice, uff, ya estoy en un momento Kensho? Pues no lo dice así conscientemente, pero ya estoy en un momento Kensho donde no puedo sufrir más, necesito evolucionar. Esta persona viene, hace un trabajo, entonces empieza a meditar, sigue el método Silva, busca otras cosas, va a hacer a sesiones conmigo, busca hipnosis, busca etcétera, etcétera, todos los posibles caminos que hay. Entonces, cuando empieza a ver eso, esa persona sale porque saca la emoción más densa que tiene y la empieza a subir. ¿Cómo así que saca la emoción? Empieza a darse cuenta de su oscuridad y la empieza a integrar a su luz y empieza a transmutar. Entonces el hecho de subir la emoción de vibración, subirla de frecuencia, de la más baja, por ejemplo, sufrimiento, apatía, remordimiento, vergüenza, a neutralidad y después aceptación, razonamiento, amor, eso se llama transmutación. Entonces cuando tomas ese dolor que tienes, tomas esa sombra que tienes y te haces cargo de esa sombra, empiezas a subir esa vibración. Entonces ahí es cuando empiezas a ver la situación de una manera diferente y es cuando le quitas al final la emoción y la ves con compasión, la ves con amor, la ves con paz. Y ahí es lo que llamamos también, ahí está la ecuanimidad, cuando logras ver con paz una situación y cuando esa situación no la puedo cambiar, ya que en el pasado, pero en mi mente le quito toda esa emoción desagradable, la transmuto, observo la emoción, la acepto, la transmuto y esa emoción se vuelve algo mejor. Ya encuentro mi fuerza. Y entonces ahí ya soy capaz de poner límites. Ahí ya soy capaz, no voy a estar más contigo. Ahí ya soy capaz de decir, ven, o buscas ayuda o hasta aquí llegaron las cosas. Y ahí vas a también a ser capaz de entregarle esa compasión y ese amor para que la otra persona se supere en otras circunstancias, ayudando, dando un consejo o siendo activista en alguna causa para la paz y para el bienestar de las mujeres, entonces, o de los hombres. Entonces ahí es cuando ocurre, cuando logras integrar ese dolor en ti, esa sombra en ti, creces inmediatamente, empiezas a vivir cosas que antes no vivías. Y date cuenta de algo, si hay una emoción que se está repitiendo y has hecho cosas para transformarla, es que todavía no has llegado a la raíz de eso y que el aprendizaje todavía no está, porque todavía no la estás viendo con compasión, con paz, con tranquilidad. Y si sigues en esa situación y sigues peleando en esa situación, y si yo sigo peleando en esa situación, las cosas no van a cambiar. Porque si trato de rechazar, de pelear contra mi oscuridad, al final lo que va a hacer eso es envolverme más. A menos que yo diga, ok, dejo de pelear, integro, me uno y transmuto. Entonces, cuando algo no ha cambiado es porque todavía tiene un aprendizaje para ti. Entonces, sé consciente de ese punto que se siente desagradable en ti todavía y que todavía no ha cambiado, para ver qué más puedes hacer, qué otras cosas puedes hacer para transmutar esa emoción y elevarte. Y cuando estás vibrando alto, ni siquiera tienes que pedir algo en específico, porque las cosas que te van a llegar cuando estás vibrando alto tienen que ver con eso. Entonces vas a traer cosas, si sientes amor vas a traer cosas con amor, si sientes paz vas a traer cosas que resuenan con esa paz y eso es lo que vas a empezar a traer. Muy bien, entonces bueno, eso es todo por hoy.
Carlos, con el test muscular ayuda a detectar la emoción estancada o atrapada. Sí, lo importante es saber preguntar para llegar a ella. Totalmente. Ahí en el video, son una serie de 7 videos, ahí puedes encontrar cómo preguntar. Hay una tabla incluso para ver cuáles son las emociones que tienes atrapadas, y eso es una forma de autogestionar tus emociones. ¿Ok? Es una manera. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Preguntas, inquietudes. Jenis, mucho aprendizaje, muchas situaciones, aún me deben dar más enseñanzas. Sí, cuando logramos transmutar, sí, ahorita se los paso por el grupo. Cuando logramos transmutar esas emociones, ya a veces es como, ahí es donde ocurre la magia, las serendipias, y llega como todo el amor y la compasión a ti, y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Muy bien, Joana, primera vez, me encantó, ok, genial. Entonces, escribe porfa, ¿qué te llevas? En una frase, ¿qué te llevas? Vas a escribir una frase, porfa, aquí, en una frase, ¿qué te llevas hoy? Listo, entonces Tita, muchas gracias, Gloria, mil gracias, qué gran enseñanza, Leti, tarea, tarea. Y se les puse en una frase, ¿qué te llevas hoy? Entonces, herramientas para transmutar y manifestar, sí, pueden ver eso. Incluso la respiración es una técnica buenísima para dejar ir las emociones. Dolly, felicidad y tranquilidad infinita. Carlos, me llevo mucha iluminación. Lenny, me llevo un gran descubrimiento de mí que no había notado. Johanna, equilibrio. María Tauser, análisis. Carlos, balance emocional. Ok. Cristina, resumen de mucha experiencia personal. Tita, tremendo aprendizaje, tengo tarea todavía, ok. Aleida, agradecimiento con lo que nos regalas. Miguel, al despertar de algo nuevo para mis emociones, genial. Y Gloria, definitivamente hay que trabajar las emociones para poder manifestar. Completamente de acuerdo contigo, Gloria. Carlos, ¿hablaste? ¿O quién iba a hablar? ¿Algo, porfa? Que me repita, me disculpan por interrumpir. Listo, María, muchas gracias. Magda, más aprendizajes, aún mucho por trabajar. Alba, siempre he trabajado para fortalecer mi lado masculino. Okay. Julián, ¿puedo hablar? Claro, Alicia. Entonces yo pensaba ahora que es importante traer esas emociones para transmutar, que sean conscientes. ¿Cómo yo determino que tengo miedo de alguna cosa, o que tengo odio de alguna cosa, o de una persona? Entonces yo creo que en la medida que uno eso lo hace consciente, uno puede mejorar y transmutar. Totalmente. Por ejemplo, es súper buena esa pregunta que haces, Alicia. Te voy a silenciar un poquitico, un momentico, por favor, mientras que hay un ruido. Entonces, esa pregunta que haces es súper importante. Ya. Esa pregunta que haces es súper importante. La pregunta que haces es: ¿cómo puedo ver que tengo miedo, que tengo rabia frente a alguien, frente a algo, frente a una situación? Lo más importante es que sientas en tu cuerpo, o sea, qué sensaciones hay en tu cuerpo. Sensaciones físicas. Cuando empiezas a notar esas sensaciones físicas, que eso lo veremos en el módulo de emociones, cuando empiezas a notar esas sensaciones físicas, tú puedes empezar a dejarlas salir, porque es cuando tú pones agua a hervir. Tú tienes agua y la pones a hervir, no hay burbujas. Cuando empieza a hervir, salen burbujas desde la inferior de la olla, van subiendo, y cuando llegan en la parte superior de la olla, desaparecen. Se crean nuevas, van saliendo y desaparecen. Se crean nuevas, van saliendo, van surgiendo y desaparecen. Entonces las emociones son iguales. Empiezo a crear en mi interior unas emociones, empiezan a surgir, que es cuando las empiezo a sentir, y después, cuando yo soy capaz de enfocarme solo en la sensación física, solo en la emoción física, estas van a desaparecer al final. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que las emociones vienen y van, y dejamos de pelear, y entramos a algo que se llama ecuanimidad, paz, amor, comprensión. Listo.
Entonces, esa es una manera de reconocerlas. Por eso la veremos en el módulo de emociones. Muy bien. Muy Gracias, Julián. Con gusto, Alicia. Listo. Alba también nos escribió por aquí. Voy a silenciar acá. Está en el proceso de trabajar esa emoción y dejar fluir. Genial. Lenny pregunta: ¿es posible que la sensación que alguien me produce y es negativa es lo que yo tengo que mejorar de mí? Te hago una pregunta, Lenny. ¿Quién es la que siente la emoción? Entonces, ahí es donde viene. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros, lo que yo estoy sintiendo. No lo que el otro está haciendo, lo que yo estoy sintiendo frente a lo que el otro está haciendo. Entonces, el que tiene la emoción densa soy yo, y el que necesita trabajar la emoción densa soy yo, y el que necesita transmutar e integrar el aprendizaje soy yo. Entonces, el otro, qué bueno que está ahí para que me muestre cuáles son esas emociones densas que yo tengo para yo integrar, para yo trabajar, para yo empezar a liberar y poderme liberar de ese sufrimiento que tengo, ¿vale? Cristina dice: reconocer cada juicio, totalmente, porque constantemente hacemos juicios de valor. Y por ejemplo en Vipassana, se los recomiendo muchísimo, ahí yo me doy cuenta de todos los juicios que hago, todos los pensamientos que tengo, y cómo eso de alguna u otra manera afecta mis sensaciones físicas.